Muy buenos días, queridos hermanos, paz y bien para todos ustedes. En este día sábado nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No tienen sino un Padre, el Padre Celestial. Solo tienen un doctor, que es el Mesías. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Para aquellos que quieran seguir la lectura, la cita es Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filactelias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque ustedes no tienen más que un Padre, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, un defecto frecuente en los que tienen una autoridad, tanto autoridad civil como eclesiástica, es el de exigir de los otros cosas, también justas, pero que ellos no ponen en práctica en primera persona. La autoridad es una ayuda, pero si está mal ejercida se convierte en opresiva. No deja crecer a las personas y crea un clima de desconfianza y hostilidad, y lleva también a la corrupción. Nosotros, discípulos de Jesús, no debemos hacer esto, ya que entre nosotros debe haber una actitud sencilla y fraterna. Todos somos hermanos y no debemos de ninguna manera dominar a los otros y mirarlos desde arriba. No, todos somos hermanos. Ángelus del 5 de noviembre del 2017. Esto es la prédica del Papa Francisco. Queridos hermanos, en este día se nos invita a la reflexión profunda y a conciencia de un tema que no debiera pasar entre nosotros. Ese tema tiene que ver con cómo ejercemos la autoridad dentro de la Iglesia. A veces, bajo intentos honestos y profundos, se ha equivocado el rumbo. Se habla mucho de muchas realidades dentro de la Iglesia, pero después no se nos notan. El mismo Papa Francisco, en su primer documento programático, La Alegría del Evangelio, invitaba a la Iglesia a vivir en esta clave de alegría y que se nos note, sabiendo que llevamos un tesoro en vasija de barro, que el tesoro es Jesucristo y el barro somos cada uno de nosotros. Desde esa perspectiva, también en este documento, La Alegría del Evangelio, invitaba a los obispos, en primer lugar, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, y a todo el pueblo fiel, por extensión, a recordar permanentemente que la autoridad dentro de la Iglesia es servicio, es servir a los demás. Esto muchas veces no se nota
en la actitud y en la vida eclesial. No se nota desde las autoridades, como acabamos de escuchar, de aquellos que tenemos alguna función o responsabilidad un poco mayor. No se nota tampoco de aquellos que viven la vida de fe en esta iglesia que muchas veces se convierte más en jueza que en dispensadora de misericordia. Cada vez que se nos sube la mostaza, que olvidamos que somos peregrinos, que no hay perfectos entre nosotros, cada vez que domina la actitud de juzgar a los demás y de condenar a los demás, caemos en este error. Somos todos peregrinos y somos todos hermanos, como dice el Papa Francisco. Lamentablemente, a veces equivocamos este rumbo. Nos sale más la soberbia que la actitud de humildad. Esto también debemos asumirlo, porque es una forma de empezar a corregir aquello que debe ser corregido, de transformar aquello que debe ser transformado. Uno podría pensar, es la actitud de los que tienen alguna autoridad, de los sacerdotes, de los obispos, pero también es responsabilidad del pueblo fiel. A veces tenemos una actitud más crítica que una actitud de misericordia. A veces nos ponemos por encima de los demás y creemos que porque llevamos una práctica, una vida de religiosidad, de búsqueda, podemos ponernos por encima de los demás. Y olvidamos el mandamiento del amor. Y olvidamos justamente que estamos llamados a ser humildes, que debemos ser servidores de los demás, que no venimos para ser jueces, simplemente para ser hermanos que se acompañan durante el camino. Esta actitud debiera ser la que debiera reinar en el corazón de la Iglesia, entre todos nosotros, desde el Papa, el obispo, los sacerdotes, a todo el pueblo fiel. No debiera haber guerras y batallas por quién ocupa tal o cual lugar. Lamentablemente la humanidad, y partiendo de que somos barro, muchas veces cometemos errores, muchas veces. Pero también es de enorme ganancia para todos nosotros la actitud del perdón y el reconocimiento del equívoco. Hay que tener un corazón grande para pedir perdón. Por eso, cuando equivocamos el rumbo, nos podemos abrir a la instancia del perdón, del arrepentimiento, de la misericordia. Debemos aprender a misericordiarnos unos a otros, como Dios tiene misericordia para con nosotros, sabiendo que no somos perfectos, ni que hay mejores entre nosotros, y desde ese lugar mirar a toda la realidad y mirar al mundo con ojos de misericordia y de esperanza. Queridos hermanos, llegue a todos ustedes en esta mañana la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.